Padre, en esta noche te damos muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor, Señor, por tu grande misericordia, porque el día de hoy han sido nuevas, Señor, porque a través de tus misericordias es que podemos estar en este momento aquí, Señor, compartiendo con nuestros hermanos, Señor, y podemos, Señor, elevar nuestra oración a ti, solo por tu misericordia, Señor, por tu gran amor. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos, Señor, que seas tú el que dirija al pastor. Señor, que tú le des la palabra correcta, la pausa correcta, Señor, para transmitir el mensaje. En el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos. Te damos gracias por todo. Bendícenos, Señor, con sabiduría, entendimiento, Señor, y conocimiento de tu palabra, Señor. Amén. Amén. Gracias a los que se están incorporando. El Bienvenida mensaje de hoy, a Doris, Alejandro. el mensaje de hoy le titulé A mi manera, dos partes. En esta oportunidad vamos a hablar justamente de si las personas pueden vivir realmente a como quieren, las personas podemos vivir a como nos da la gana, si esa frase es cierta. Y la otra semana vamos a ver cómo Dios quiere que vivamos, hablando de la misión de Dios para la iglesia. A mi manera, se me ocurrió a mí, no, Dios me puso en el espíritu la enseñanza, pero el título en sí se me ocurrió escuchando una canción que se escribió en 1969 por Paul Anka. Ese se escribió en inglés y allá como en el año 70 la cantó en español Vicente Fernández. La primera persona que la cantó en inglés, porque ya era una canción que estaba en francés, fue Frank Sinatra, y este hombre realmente fue el que la hizo famosa. Cuando estuvo escrita y cantada en francés no fue tan impactante como cuando la cantó Sinatra. Me llamó la atención. No voy a poner la canción, ni voy a hablar de toda la canción, ni voy a desarrollar toda la canción, solo voy a extraer ciertas cosas que él dice cuando inicia su canto. Y una de las cosas con las que él arranca es: y ahora el final está cerca. Lo que pasa es que en español no es igual que en inglés. La traducción que estoy poniendo aquí en estas 4 líneas que rescaté es la literal como la escribió Paul Anka allá en 1969. Y él empieza diciendo: ahora el final está cerca, me enfrento al telón, he vivido una vida llena. ¿Qué es lo que dice el cantante? Mi vida se está terminando, estoy a las puertas de la muerte. Él está viendo que ya está terminando lo que tiene que ver con su círculo. Y dice: arrepentimientos he tenido algunos, hice lo que tenía que hacer. Pero en las 2 oportunidades, en esas líneas dice: lo hice a mi manera. También dice el cantante: hubo momentos cuando mordí más de lo que podía masticar. O sea, hizo más de lo que podía hacer, se metió probablemente en problemas que no tenía que meterse, hizo cosas en las cuales pudo haberlas evitado y no las evitó. Pero dice: me metí en un momento, mordí más de lo que podía masticar y lo hice a mi manera. Después cierra el canto, porque no solo son esas 4 líneas, sino que es bastante largo, pero cierra el canto diciendo: pensar que hice todo eso, puedo decir de una manera tímida que lo hice a mi manera. Cuando yo escucho esas frases y escucho toda la canción, yo solo puedo ver ahí una persona orgullosa, puedo ver hedonismo, puedo ver egocentrismo. ¿Por qué? Porque todo va alrededor de lo hice como yo quería, no me arrepiento, me equivoqué, pero lo hice a mi manera y lo hice como yo quería. ¿Será realmente que yo puedo vivir mi vida de esa manera, a mi manera? Y algunas personas, incluso creyentes, dicen: yo creo en Dios a mi manera. Vea qué interesante, porque cuando yo pienso en eso, yo pregunto: ¿se podrá vivir sin reglas? Y yo no estoy hablando solamente de la iglesia, no solo estoy hablando de los cristianos, voy a hablar de toda la humanidad. Aunque lógicamente vamos a hacer un énfasis en nosotros como creyentes, en nosotros como hijos de Dios. ¿Será cierta esa afirmación? O sea, ¿será que podemos vivir en un mundo sin reglas? Donde cada quien haga lo que le da la gana, donde cada quien haga lo que le parece.
Por supuesto que no, y lo vamos a ver conforme lo vayamos desarrollando. Imagínense que usted salga en la calle, en una autopista de 8 carriles, 10 carriles, aquí no hay así, pero que salga por el carril que a usted le plazca, a la velocidad que le plazca, en el sentido que le plazca. O imaginémonos que llegamos al hospital y nos acostamos en el salón que nos dé la gana y tomamos las medicinas que nos dé la gana. O sea, ¿podemos hacer lo que nos dé la gana realmente? Pues no. ¿Por qué? Porque las regulaciones están justamente para dirigir el modo de hacer algo o de abstenerse de hacer algo. Esos son normas, son reglas. Las reglas, vea, mis hermanos, las reglas están en todas partes. Es increíble que a veces las personas están luchando por no atender a las reglas, por no atender a las instrucciones. Instrucciones hay en todos lados. Si vamos a la calle, la gente de calle, la gente que vive en cartones, tienen sus propias reglas, donde acostarse, nadie le puede quitar lo que tiene, se pelean entre ellos, establecen reglas. Aún los criminales establecen reglas. Y no estoy hablando si el crimen es malo o si el crimen es bueno, no estoy hablando si la gente vive en la calle o vive, estamos hablando de, ¿se puede vivir sin reglas? Y no es posible vivir sin reglas, no es posible vivir a como a uno le dé la gana, y eso es lo que voy a establecer hoy. De la misma manera, la iglesia no puede vivir así, no puede vivir a como le dé la gana. Dios dio normas para seguir, Dios dio fiestas para celebrar, Dios dio instrucciones para nosotros conducirnos. Y mis amados hermanos, cuando el hombre quiere vivir a la manera que le da la gana y dentro de la iglesia, dentro de las normas, porque hay normas sociales, hay normas morales, hay normas religiosas, hay jurídicas, hay normas deportivas, hay familiares, los hijos tienen que acostarse a una hora, tienen que llegar a una hora, el hombre tiene un rol, la mujer tiene un rol, la familia en sí, cada uno cumple con normas dentro de la familia, hay normas, hay reglas en todo. Entonces, nosotros no podemos continuar viviendo a como nos da la gana. Entonces a alguien se le ocurre una norma en una iglesia y empieza a establecer cosas que Jesús no puso. Recuerdo en una oportunidad que el pastor me dijo a mí, ¿en qué momento nos desviamos? Hablando como iglesia, no hablando de él o de mí, sino hablando como iglesia, ¿en qué momento la iglesia se desvió? Eso me causó, me impactó esa expresión y dije, sí es cierto, ¿en qué momento nos desviamos? Yo creo que hemos estado desviados como humanidad de Dios desde el principio de la creación, pero cuando Dios viene y empieza a traer la norma, cuando lo hizo con Israel, después viene Jesús, ¿en qué momento la iglesia que tenía que cuidar lo que Jesucristo enseñó, que es parte de lo que vamos a ver la otra semana, en qué momento la iglesia se desvió y empezó a hacer lo que Dios no le mandó a hacer? Recordemos que Dios siempre mantiene establecido las reglas para que las cosas no sean desordenadas, para que no haya anarquía. En el Génesis él dice que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, dijo, sea la luz. Y fue la luz. ¿Por qué? Porque está ordenando las cosas. Las reglas son para ordenar las cosas. Por eso es que digo que he escuchado a gente decir, creo en Dios a mi manera. Me congrego a mi manera. Vivo mi vida cristiana a mi manera. ¿Será cierto eso? Déjeme decirle que esa manifestación, tal y cual la están diciendo, creo en Dios a mi manera, hago las cosas a mi manera, yo llevo mi vida cristiana a mi manera, es una conducta antibíblica. Y lo que hace es evadir deliberadamente la responsabilidad que el hombre tiene de obedecer a Dios. ¿Por qué el hombre hace eso? En Juan 3, en el verso 18, leemos, es Jesús que está hablándole a la iglesia, es Jesús que está hablándole a la iglesia del primer siglo, cuando él está fundando lo que es la iglesia para ser dirigido a través del Espíritu Santo. El Señor dice, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. ¿Pero qué es creer? Creer no es solamente saber que está Dios. Creer no es solamente reconocer que está Dios. Creer no es solamente decir, yo creo en Dios, yo sé que Él está, yo lo obedezco. Porque los demonios, dice la Biblia, creen y tiemblan.
Pero los demonios no se salvan por solo creer. Porque más que creer es creer y acatar las instrucciones que Dios da, es creer y seguir las instrucciones que Dios da, porque para eso dejó las instrucciones. No es decir, yo creo en Dios, pero hago a mi manera las cosas. No es decir, yo creo en Dios, pero predico lo que a mí me da la gana. No es decir, yo creo en Dios, pero yo voy a hacer las reuniones de iglesia como a mí me place. No, no es decir, yo creo en Dios, pero yo voy a llevarle a la gente solamente lo que yo quiero. No. Y hoy voy a enfocarme mucho en la congregación, aunque esto le sirve a todas las personas. Cuando digo en la congregación, me estoy hablando alrededor del mundo, de todas las iglesias, hablándole a los líderes. Continúa diciendo el Señor en el verso 19, los que no creen ya han sido condenados. ¿Pero por qué no creen? Pues como hacían cosas malas, dice él, cuando la luz vino al mundo, escuche, como hacían cosas malas, ese es el obstáculo que tiene el hombre para vivir a la manera de Dios. Dice, voy a vivir a mi manera, yo vivo mi vida porque así no tengo una confrontación, no tengo una demanda de cambiar, puedo vivir como quiera vivir. ¿Y será que puede vivir como quiera vivir? ¿Será que realmente es libre de hacer lo que le place? El Señor dice, cuando la luz vino al mundo, dice, prefirieron una decisión, la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz. ¿Qué es odiar la luz? Odiar la instrucción, odiar la ordenanza, odiar las normas, las regulaciones que Dios establece. ¿Y por qué se odia eso? Eso dice, y no se acercan a ella, a la luz, a la ordenanza, a la instrucción, a lo que Dios demanda, para que no se descubra lo que están haciendo. El hombre sabe que Dios existe. Incluso los ateos, aunque se digan ateos, saben que existe Dios. Es tan increíble ver a un ateo tratando de demostrar que Dios no existe. A mí me causa gracia a veces pensar en una persona que se desgasta tratando de demostrar a alguien que no existe. Si no existe, ¿para qué voy a demostrar algo que no existe? Pero se esfuerzan de una manera para decir, soy ateo, se llenan la boca diciendo que son ateos y hacen toda una investigación para decirle a la gente, vea que Dios no existe. Yo creo que sería tonto desgastarse uno haciendo eso. Desgastar la vida tratando de demostrar algo que no existe. Voy a imaginarme que tuviéramos elefantes de 7 cabezas y que esos elefantes de 7 cabezas que tienen patas de gallo y tienen 10 colas de mono. Entonces voy a gastar mi vida entera demostrándole a ustedes que existe un elefante de 7 cabezas con patas de gallo y con 10 colas de mono. Sería absurdo que yo gaste mi vida haciendo eso. ¿Por qué? Porque no voy a llegar a ningún lado, no tiene ningún norte. Bueno, las personas que quieren vivir como les place, entonces tratan de inventar, tratan de buscar de alguna manera demostrar que Dios no existe. Pero no importa si creen que existe o no existe. No importa cuántos se esfuerzan. Al final de cuentas, Dios sigue sentado en su trono y sigue gobernando y sigue indicando qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué el ser humano hace eso? Porque el ser humano tiene la tendencia, desde el Edén, a esconderse de Dios y de sus reglas, para crear sus propias reglas, para vivir a la manera que le da la gana. Eso fue lo que pasó con Adán. Se escondió, le dio vergüenza, pero ya estaba creando su propia regla. Ya decidió obedecer a otro. Y préstele atención a esto, porque aquí es donde está el problema. Si no está obedeciendo a uno, está obedeciendo al otro. Si no obedece a Dios, obedece al enemigo. Si no está bajo la dirección de Dios, está sujeto a la dirección de Satanás. No hay intermedios. Y eso lo vamos a ver hoy. Porque realmente no se puede vivir sin reglas y no se puede vivir a la manera de uno. Eso es un autoengaño. Eso es quererse uno engañar a sí mismo de que la persona puede vivir como le da la gana, y eso no. Y tampoco una iglesia se puede llevar como a nosotros nos dé la gana. Los que predicamos tenemos que predicar lo que Dios dice de la manera que Dios dice. Veía temprano un hombre que sacó un saco y golpeaba a la gente, la unción del saco le llaman. No es mi interés venir a criticar eso, pero sí digo, no me sorprende el hombre que está golpeando a las personas con el saco y les dice que es la unción del saco y que con eso les está llenando del Espíritu Santo. A mí eso no me sorprende. Cualquier persona se puede levantar y
y tal vez tener algún tipo de problema, sea de índole mental o de índole egocéntrico, hedonista, y puede levantarse y crear su propio reinito. Eso no me sorprende. Me sorprende los que lo siguen. Me sorprende los que están ahí viendo cómo este hombre crea toda una doctrina a su manera. Y ellos desean seguir eso a su manera, a la manera de él. Este no es el tema de hoy, pero quería apilarlo aquí para que podamos ir haciendo mente de lo que vamos a hablar la otra semana. Vean lo que dice Salomón. ¿Quién era Salomón? El hombre que tenía materialmente casi que todo. Él lo dice así en el libro de Eclesiastés. Sapiensamente venían de todas las partes del mundo donde él para pedirle consejo. Un hombre que tenía todas las mujeres. Él relata que él tuvo todo lo que él quería. Pero cuando cierra el libro de Eclesiastés, ya en su edad adulta, él llega a comprender algo, que todo lo que él tenía no le llenaba y que no podía vivir a como le daba la gana. Ni puede terminar la vida a uno de la manera que a uno le place. Por eso él en Eclesiastés capítulo 12, verso 13, él dice estas palabras que son fundamentales en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios y en la vida de la humanidad. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahora podríamos decir, esto está dirigido únicamente a los creyentes. Pero déjeme decirle la segunda parte. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. O sea, lo único que la humanidad va a tener al final, a la hora de presentarse delante del Creador, es el haber guardado los mandamientos y haber vivido con temor a Dios. Por eso es que en el proverbio, en el capítulo 14, en el verso 12, el mismo Salomón dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen, él cree que son así. No es que lo sean, es que cree que son así. Y hermanos y hermanas, el que a nosotros nos parezca algo bueno no necesariamente significa que sea bueno. No es lo que a mí me parece, es lo que Dios le parece. A mí me puede parecer maravilloso celebrar, ejemplo, las fiestas de fin de año alrededor de esta fiesta pagana. Y puede parecer bueno, me puede parecer muy lindo, me puede parecer muy generoso regalar y que nos regalen, pero no es lo que a mí me parece. Es lo que Dios demanda, es lo que Dios dice. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Podría ser que yo quiera hacer algunas cosas como andar golpeando a la gente con un saco unido. Y me puede ser que me parezca bueno, que los estoy motivando, o inventar ahí otras cosas. Pero no es lo que me parece, es lo que debe ser. Porque las personas pueden hacer las cosas sinceramente pensando que están haciendo algo bueno. Y sinceramente equivocados irse al infierno. Porque nosotros no hacemos las cosas por lo que nosotros creamos o pensemos. Nosotros hacemos las cosas por lo que Dios nos demanda hacer. Así que la idea de vivir a mi manera, que es lo que venimos desarrollando en este mensaje, en términos bíblicos es equivalente al adulterio. ¿Por qué es equivalente al adulterio? Porque pensemos esto, un hombre no puede llegar y decirle a la mujer que la ama a su manera. O la mujer decirle a su esposo que lo ama a su manera. Entonces, si la lesiona, yo te amo a mi manera, perdóname, así soy yo, no puedo cambiar. O si se va con otra y regresa, es que así soy yo, no puedo cambiar, ámame a mi manera, esa es mi manera de amarte. No existe ese tipo de amor dentro del matrimonio, como no existe ese tipo de amor delante de Dios. Hay personas que se enfocan en la Biblia, leen la Biblia todos los días, oran todos los días, se congregan todas las semanas, hacen discipulados, pero no ponen a Dios en primer lugar, que es el hacedor de todo. Yo puedo saberme la Biblia al revés y al derecho. Yo puedo orar todos los días, yo puedo predicar, yo puedo estudiar, pero si no amo a Dios por sobre todas las cosas, yo lo estoy amando a mi manera. Y el Señor dice que no es lo que yo hago lo que me identifica con Él, sino lo que yo soy adentro con Él. Porque yo puedo ser una persona incluso íntegra en mi conducta, pero un corazón que no ame a Dios como Dios quiere ser amado. ¿Y cómo Dios quiere ser amado? Quiere ser amado a la manera que Él quiere ser amado. Y déjenme decirlo de una manera simple. Dios quiere que lo amemos por sobre todas las cosas. Incluye personas, incluye sentimientos, incluye acciones, incluye
circunstancias, aún en medio del dolor, aún en medio del fracaso, aún en medio de la enfermedad, Dios quiere que nosotros le amemos de esa manera, como Él quiere ser amado, no como a nosotros nos da la gana. Por eso le digo que no existen intermedios, no pueden haber intermedios. O se ama o no se ama. O se obedece o no se obedece. O se está bajo la dirección de Dios o se está bajo la dirección de Satanás. Yo les voy a invitar a que vayan a Romanos en el capítulo 6. En el verso 16 al 18 leo esto y voy a hacer unos pequeños énfasis. Pregunta Pablo a la iglesia en Roma. No a los romanos que vivían en Roma, a la iglesia establecida en Roma. Porque a veces cuando la gente piensa que esta carta fue dirigida a los romanos como comunidad, como ciudadanos. No. A la iglesia establecida en Roma le pregunta Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, y esto es importante porque ¿qué están entendiendo esos romanos? Ya no está hablándole a judíos. Está hablándole a romanos, está hablándole a gentiles que se convirtieron al cristianismo, que recibieron al Dios judío, que recibieron a nuestro Jesucristo judío y que entendieron que debe rendirle a Él, a nuestro Señor, obediencia total. Para Pablo hacer una comparación, empieza hablando alrededor de lo que un ciudadano romano puede entender y alrededor de eso deseo explicar yo en esta noche este mensaje. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Si yo estoy bajo el pecado, soy esclavo. Y si estoy bajo la obediencia para justicia, soy esclavo. Depende de a quien yo estoy, así estoy obedeciendo. Pero en el verso 17 de Juan 6, de Romanos 6, perdón, en el verso 17 de Romanos 6, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado en pasado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Por favor, escriba si está llevando nota esta palabra libertados o libertos, porque vamos a hablar de eso para ver qué está entendiendo un romano, una persona que se ha convertido al cristianismo, pero que era pagano dentro de la Roma imperial. Dice que una vez libertados viniste a ser siervos de la justicia. O somos esclavos del pecado o somos siervos de la justicia. Si usted no sabe la diferencia entre esclavo y siervo, no va a entender lo que Pablo está diciendo acá. Ambos tienen que obedecer, el esclavo y el siervo. Pero una vez que es liberado de la esclavitud del pecado y se convierte en siervo de justicia, la connotación que ellos están entendiendo bajo los términos jurídicos en los que está hablando Pablo es totalmente diferente a lo que usted y yo entendiremos. Porque un esclavo y un siervo, ambos no pueden vivir a su manera, tienen que obedecer a alguien. Pero un esclavo y un siervo son completamente diferentes. El esclavo podía ser comprado, podía ser vendido, podía ser incluso asesinado a gusto del dueño. O sea, el esclavo no tenía la vida en sus manos, la tenía en las manos del dueño y el dueño hacía con su vida lo que le placiera. Ese es el esclavo. Pablo dice, salieron de ser esclavos para ser siervos. ¿Por qué? Porque un siervo es técnicamente un hombre libre. Eso lo están entendiendo los romanos. Por lo tanto, no podía ser comprado, ni podía ser vendido, ni asesinado a placer. Un esclavo no podía casarse. Un siervo con permiso y bendición de la persona a la cual sirve podía casarse y tener familia. Y llevarse su familia con él si quería. Ir con su familia a los diferentes lugares, estar con su familia. Un esclavo no, un esclavo le agarraban, le vendían a sus hijos, le vendían a sus hijas, se deshacían de ellos y no tenía derecho absolutamente a nada. Lo reproducían como ganado para poder hacer dinero con ellos, como quien hace vacas. Así funcionaba un esclavo en el tiempo romano. Un esclavo podía ser castigado hasta llegar a la tortura. En cambio, un siervo no podía ser torturado porque ya se consideraba un hombre libre. Un esclavo y un siervo son diferentes. Un esclavo eran personas que habían salido de una guerra, habían sido capturados de las conquistas, tal vez eran deudores, tal vez eran personas que
criminales también, y se hacían esclavos. Los siervos no. Los siervos salían de los campesinos a la orden de un señor que era un patricio en Roma, y en la Edad Media se le va a llamar un feudal, un caballero feudal. Y ahorita voy a explicar de estas dos personas, de lo que es un patricio. Un siervo lo que hacía era que vivía en un lugar, se le daba una tierra, él producía esa tierra, sembraba esa tierra y le daba a la persona, en este caso, los patricios en Roma, le daba lo que correspondía, se dejaba una porción. Un esclavo no recibía nada, no tenía absolutamente nada para él, no recibía nada a cambio. El siervo sí podía producir la tierra y daba un tributo al imperio. Lo mismo que en la Edad Media. Ambos, tanto el esclavo como el siervo, respondían a una dirección superior. Ninguno, por favor, ninguno de los dos podía vivir a su manera. ¿Cómo se llegaba a ser siervo en un imperio? Se llegaba a ser siervo en un imperio cuando se conquistaban los territorios, se tomaban algunos que eran esclavos, pero se dejaban a otros trabajando en la tierra. Estos eran los que eran siervos. Cuando las tierras se le daba a alguien, se le daba en administración a esa persona, y los siervos, que eran hombres libres, estaban subordinados al regente o al caballero feudal en la Edad Media, en el caso del imperio, a los patricios. Pero ni siquiera un patricio, y ni siquiera un caballero feudal, ni siquiera un regente, a pesar de que tenía siervos y tenía esclavos, podía vivir como le parecía. No podía vivir a su manera. En la parábola del hijo pródigo aparece otro personaje que estaba dentro de las historias bíblicas, o está dentro de las historias bíblicas que lo podemos definir dentro del imperio, a ver si este puede vivir a la manera de él, el hijo pródigo. En el hijo pródigo, usted lo ve en Lucas capítulo 15, voy a leer solamente 3 versos. El verso 17 dice, y volviendo en sí, dijo, si había ido por rebeldía de su papá, pidió todo lo que le correspondía, fue y lo malgastó, desperdició absolutamente todo, y cuando ya ha desperdiciado todo, está con cerdos y ve lo que los cerdos están alimentándose. Él quería lo que los cerdos tenían, algarrobas, así se llama, algarrobas, y nadie le daba, dice el texto. Cuando él se encuentra en ese momento, él dice, ¿pero qué pasa? O sea, vuelve en sí, dice el texto. Y dice, ¿cuántos jornaleros? Ahí tenemos otra gente del reino, del imperio. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El jornalero era diferente al siervo. El siervo se le daba una tierra en administración. Era como en los años 80, yo no sé si todavía se da, en los años 90 se le daban unas parcelas a la gente para que sembrara en la zona atlántica, creo que en la zona del sur, y entonces la gente podía producir en esas parcelas, que usualmente eran de banana, eran de plátano, y una porción le quedaba a lo que era las bananeras, y ellos le vendían, le daban eso. Pero hablando básicamente de la gente en Roma, el siervo hacía exactamente eso, pero el jornalero no. El jornalero llegaba y trabajaba por un jornal, de ahí viene la palabra jornada. Trabajaba por ese día y le pagaban ese día y se podía ir. No era siervo, no tenía que quedarse cuidando la tierra, no era esclavo, por lo tanto nadie lo mandaba, sino que era una persona que llegaba y trabajaba. Pero esos jornaleros, el hijo pródigo se dio cuenta que vivía mejor y comía mejor que él donde estaba con los cerdos. Y ve qué interesante, mis hermanos, que el jornalero no puede vivir como le da la gana, ni el hijo pródigo, aunque era hijo del hacendado, no podía vivir como le daba la gana. Por lo tanto, ninguna de estas dos personajes que están ahí pueden vivir a la manera de ellos, como a ellos les place. En la parábola de la viña, que no la voy a decir toda tampoco, en Mateo capítulo 20, vemos a esos jornaleros, solo que con otro nombre, se les conoce como obreros. En el capítulo 20 del libro de Mateo dice, y habiendo convenido con los obreros, jornaleros, en un denario al día los envió a su viña. Estas personas trabajaban por destajo, trabajaban por el día a día.
Ya conocen la parábola de la viña y si no después estaremos hablando de ella porque el tema de hoy es viviendo la vida a mi manera. Entonces, ni los esclavos, ni los jornaleros, ni el hijo del padre podían vivir a su manera. Ni siquiera el padre si era un hacendado porque tenía que darle cuentas a quien le había dado la hacienda. Por eso es que en Romanos 6, que fue lo que estamos viendo desde el principio, dice que él da gracias a Dios porque eran esclavos. Y somos libertados al pecado. Y viniste a ser siervos de justicia, o sea, vinimos a ser libres, pero siervos de la justicia. ¿Qué entendió un romano cuando él le dice llegaron a ser libres? O sea, llegaron a ser libertos. ¿Qué era un liberto en el Imperio Romano? Un liberto era una persona que había sido esclavo y por alguna razón había sido dado en libertad. El término básicamente está en el Imperio Romano. El hombre podía llegar a ser libre por estas circunstancias, por una orden judicial, porque había pagado la deuda, o por una decisión del amo. Cuando el amo decidía hacer libre al esclavo, lo invitaba a cenar. Y es con lo que vamos a terminar dentro de un rato el texto. Lo invitaba a cenar. Una vez que invitaba al esclavo a cenar a su mesa y se sentaba con su familia, el hombre era libre. Podía irse si quería. Pero si el esclavo amaba mucho al amo, ya siendo un liberto, ya siendo un hombre libre, le decía al amo, yo quiero trabajar para ti toda mi vida. No me quiero ir. Y a ese esclavo se le ponía un arete en el lóbulo derecho para que cuando él saliera a la calle, la gente lo viera que era un hombre libre. Se podía mover por donde le daba la gana. Podía ir a donde fuera porque ya no era un esclavo, era un siervo. Y ese siervo se llamaba un doulos. El doulos es una persona que sirve por amor, que está ahí por amor. Y eso es lo que Jesús nos dice a nosotros que somos siervos de Dios, que ya no somos esclavos, que podemos movernos, pero debemos de hacerlo bajo la dirección de Dios porque somos doulos, o sea, siervos por amor. Y si usted ama a Dios y yo amo a Dios por sobre todas las cosas, vamos a hacer lo que a Él le haga. No vamos a tener una vida de adulterio, como les decía, porque esa expresión vivir a mi manera es básicamente un adulterio contra Dios, porque estoy poniendo mi persona, estoy poniendo mis pensamientos por encima de los de Dios. Ese liberto, aunque no estaba ya de esclavo, no podía tener la ciudadanía, solo era un liberto, que es otro de los que vamos a hablar. Pero ese liberto, aunque era liberto, no podía jamás, bajo ninguna circunstancia, vivir a como le diera la gana. Quedaba una vez sujeto al control, a la dirección del imperio, o quedaba sujeto a la dirección de la persona que lo estaba acogiendo como liberto. Usted lo ve eso en el libro de los Hechos cuando habla de los libertos. Pero vamos a continuar hablando. Ahora hablemos del ciudadano romano. El ciudadano romano no era ni esclavo, ni jornalero, ni era una persona que había estado bajo esos estatus de esclavitud, sino que o compró su libertad o nació bajo su libertad. Pero era un ciudadano romano, se compraba la ciudadanía. ¿Qué hacía un ciudadano romano? Tenía responsabilidad fiscal y política. Podía ir a las asambleas políticas, podía ejercer el derecho privado a través del ius civil, que es el ius civil, donde se congregaban todos alrededor de las decisiones de una ciudad, de una provincia. Ese es el ius civil y el ciudadano. El ciudadano podía participar eso, no podía participar ni el liberto, ni el esclavo, ni el jornalero. Solo el que era ciudadano. En caso de ser arrestados, los ciudadanos romanos no podían tener castigos corporales. Estaban exentos a pagar impuestos, no como los siervos que tenían que pagar una porción de lo que producían. Pero aún así, aunque fuera un ciudadano romano, no podía vivir a la manera que le diera la gana. Pero tenía y gozaba de ciertos privilegios dentro del imperio. Eso le pasó a Pablo. Yo le invito a ir conmigo a Hechos 22, 25 al 29. Dice así en Hechos 22, 25 al 29. Pero cuando le ataron con correas a Pablo, que lo llevaron prisionero, Pablo dijo al centurión, préstele atención porque este es otro elemento, otro individuo dentro del imperio. Recuerde que la carta a los romanos está dirigida a ciudadanos romanos que creen en Cristo y él les está diciendo cómo deben de comportarse.
Ahora vamos a hablar del centurión. Le dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? ¿Se acuerdan? Lo que acabo de decirles, que los ciudadanos no podían tener tortura, no podían ser golpeados, tenían mucho poder porque incluso podían votar dentro de lo que eran lo que se conocía como el ius. Cuando el centurión oyó esto, verso 26, Hechos 22, fue y dio aviso al tribuno. Ahora vamos a hablar del tribuno. Vamos subiendo, vamos desde esclavos y vamos subiendo en rangos y estatura de los que formaban el imperio. Y fue donde el tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Dice, este hombre es ciudadano romano. Ahora vamos a hablar un poquito más del verso 27, pero quiero decirles, el centurión era el máximo responsable de la milicia en el imperio romano. Tenía 100 soldados a cargo. Tenía facultades administrativas y directivas, pero no podía vivir como le daba la gana. No podía vivir a su manera, por eso se asustó. Y dice: ¿qué vamos a hacer? Estamos golpeando a un ciudadano romano. Y el tribuno se asusta también. Escuchen lo que dice el verso 27 cuando el tribuno se da cuenta que Pablo es un ciudadano romano. El tribuno le dice: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Los tribunos salían de las tribus que formaban el imperio romano. Eran cabeza de las tribus, de ahí sale el nombre de tribuno. Los tribunos fueron los que se utilizaron para formar la Roma imperial. Poseía, como le dije, carácter, atribuciones administrativas, económicas, militares, civiles. Y aún así vemos a un tribuno completamente asustado, porque no podía vivir a su manera. Él no podía, él tenía que obedecer reglas y las reglas venían del Senado. Aunque pudiera proponer plebiscitos, venían del Senado. En Hechos 22, en el verso 29, continuamos leyendo y ahí es donde vemos que vamos a escalar, ya vamos del tribuno y vamos al Senado, que son los que mandan al tribuno, los senadores. En el verso 29 de Hechos 22 dice: así que luego se apartó de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, escuche, también tuvo temor de haberle atado. ¿Por qué? Porque tenía que responder. Si Pablo le decía al Senado: mire, este hombre me atacó, el tribuno podía morir. El tribuno no podía actuar como a él le placía. Pero el Senado podía actuar como le placía. ¿Quién es el Senado? El Senado se formó y se constituyó cuando Roma fue establecida por Rómulo. Sacó jefes de las tribus, que se llaman tribunos, y los nombró magistrados. Esos magistrados son lo que se conoce como el Senado romano. Pero tampoco los senadores podían vivir como les daba la gana, no podían vivir a su manera. Ellos respondían al rey y ellos respondían a los patricios, o sea, a los magistrados. Esto es lo que está recibiendo justamente de carta de la iglesia en Roma. Y escuchen lo que reciben ellos cuando están entendiendo la escala que yo les estoy explicando a ustedes hoy, pero ellos la están entendiendo claramente porque ellos vivían en esa forma de sociedad. En Romanos, en el capítulo 3, en el verso 1, dice Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué es una autoridad superior? Es la autoridad más alta, pero va escalonada. Como les venía diciendo, está el esclavo, está el siervo, está el jornalero, está el dueño de la viña, están los administradores, están los tribunos. Ahí va subiendo. Cada uno se debe sujetar al otro. Y Pablo le dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ellos están entendiendo claramente lo que Pablo les está diciendo. Pablo les está diciendo: ustedes no pueden vivir como les dé la gana. Nadie puede vivir como le dé la gana. Dios establece el orden en el cual tenemos que vivir, y Dios establece el orden en el cual nosotros tenemos que funcionar. Verso 2, Romanos 13, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, los tribunos o los senadores, eso es lo que ellos están entendiendo. Él está usando el nivel más alto de autoridad que puede entender un romano. No están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién
¿Quieres pues no temer a la autoridad? A lo bueno, dice, y tendrás alabanza de ella. Pero escucha el verso 4 de Romanos 13, mis hermanos, porque aquí es donde yo le voy a decir que ni los tribunos, ni los reyes, ni los poderosos pueden vivir como les da la gana. Nadie puede vivir a su manera. Porque el verso 4 le dice a los creyentes en Roma, le dice, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quién? Las autoridades superiores. Los magistrados, que serían los tribunos. Los del Senado, son servidores de bien. Son servidores para Dios. Pero usted me dice, ¿pero cómo? Si están haciéndolo mal. Por favor, vuelvo a leer. Porque es servidor de Dios para tu bien, no para el bien de él, para tu bien. ¿Por qué? Porque viviríamos en una anarquía. Viviríamos con carreteras donde iríamos en contravía. Nos meteríamos a los hospitales y nos haríamos las cirugías nosotros mismos. Nos meteríamos a los bancos y robaríamos. Entraríamos a los restaurantes y comeríamos lo que, porque nosotros estamos siempre con una mente como ser humanos en dirección al mal. Eso es lo que dice el Señor. El hombre siempre está en dirección al mal y necesita que se le ponga un alto, se necesita que se le ponga una barrera. Pero si hace lo malo, dice, teme, porque no en vano lleva la espada. Y escuche, el que lleva la espada es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Sabe qué está entendiendo un ciudadano romano cuando le dice que es servidor de Dios? Que Dios le dio en administración un territorio, que se está administrando el territorio y que Dios le va a pedir cuentas a ese magistrado, a esas autoridades por el territorio que está administrando. Mientras tanto, usted y yo tenemos que obedecer a las autoridades, porque quien manda a esas autoridades es Dios, porque Él lo estableció, porque Él lo puso ahí, y lo mismo pasa en las iglesias. Por eso es que hoy en día muchas personas abren iglesias como abrir palomitas de maíz, porque no les gusta sujetarse a las autoridades. Las personas vienen y simple y sencillamente, cuando no están de acuerdo con una autoridad dentro de la congregación, se van. Y Dios dice, sométase a lo establecido por Dios, porque quien se resiste a lo que Dios establece, a Dios mismo se resiste, porque esta persona es servidor de Dios. O sea, toda autoridad, la que usted se imagine, no importa la que sea, crea o no crea, si era Ciro, si era Nabucodonosor, si era Darío, si era Alejandro Magno, no importa en quién usted piense, estas personas están sujetas a darle cuenta a Dios. ¿Cuándo? Un día, dijo Salomón, todo hombre dará cuentas a Dios de lo malo y de lo bueno. Pero Pablo nos aclara a nosotros que como son servidores de Dios, dice en el verso 5 de Romanos 13, por lo cual es necesario estarle sujetos. No solamente por razón del castigo, para que no nos vayan a castigar, sino por causa de la conciencia. ¿Cuál conciencia? Que Dios me lo está mandando. Dios me dice, haga eso y yo tengo que obedecerlo. Entonces yo debo someterme como creyente a las autoridades porque Dios lo manda. Si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, eso es un problema mío, pero Dios me dice, sométase, sujétese. Pues por esto pagáis también los tributos. Y escuche lo que dice el verso 6 al final. Pues son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Usted me puede decir a mí, pero las autoridades no obedecen a Dios. ¿Y cómo sabemos nosotros que no obedecen a Dios? ¿Por qué? Porque no lo obedecen conscientemente, pero lo obedecen porque están ahí mientras Dios quiere. Por eso María dijo, y también en el cántico de Ana, Dios dijo, a través de la boca de ellas, Dios pone reyes y Dios quita reyes. Dios quita y Dios pone. No somos nosotros los que ponemos y no somos nosotros los que quitamos. Por eso en Romanos 14, Pablo aclara un poquito más esto, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Y eso no solo es usted y no solo yo. Incluye a las autoridades, incluye a las personas que vivimos en el mundo, incluye a los buenos, incluye a los malos, a los que creen y a los que no creen. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o moramos, del Señor somos. ¿Quiénes? Todos. Todo le pertenece a Dios. El cielo y todo lo que está en el cielo. La tierra y todo lo que está en la tierra. Y las partes bajas de la tierra y todo lo que está en las partes bajas de la tierra, porque Dios, el Señor, es el Señor de todo. Jesucristo dijo, toda potestad, es todo poder, por encima está de lo que está en el cielo y lo que en él hay, en la tierra y lo que en hay y en lo que está debajo de la tierra. Pero tú, dice Pablo, le dice en el verso 10 al
los romanos en ese capítulo 14. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, por favor, esa palabra todos, márquela ahí, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Unos para irse al fuego eterno y otros para preguntar qué hiciste con la vida que te di. ¿Viviste como te daba la gana? Porque todos tenemos que dar cuenta de eso. Es lo que Salomón dice. Todas las personas, todo hombre dará cuenta de lo bueno y de lo malo. Porque está escrito, dice el verso 11 del libro de Romanos, en el capítulo 13, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Nadie puede vivir como le da la gana. Nadie puede vivir a su manera. Nosotros vivimos bajo la dirección de Dios y en la dirección de Dios, Dios pone a personas que digan, pero cuando no nos gusta, entonces nos vamos por otro lado y queremos poner nuestro propio reinito. Como no nos gusta entonces vivir bajo la dirección de mis padres, me voy de la casa y me voy a poner mi reinito. Como no me gusta darle cuentas a mi esposa o cuentas a mi esposa a mí, entonces me voy de la casa y me busco otra que me aguante, pero tampoco me va a aguantar. Y así funciona el ser humano. Pero no sabemos, o sí sabemos, pero nos hacemos los locos, que el final está cerca para usted y para mí también. ¿Cuánto puede vivir usted? ¿Cuántos años tiene? ¿40, 50, 60, 80, 100? No conozco a nadie que no tenga que dar cuentas a Dios, porque la palabra de Dios en Hebreos 9:27 dice, establecido está para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Quién lo estableció? Dios. ¿Quién es Dios? El dueño de todo, el dueño de la viña. Vea lo que dice en Mateo capítulo 3 en el verso 10. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. ¿Qué es estar el hacha puesta en la raíz del árbol? Que el juicio ya está declarado. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, entre ellos la obediencia, entre ellos vivir como Dios lo dice, como Dios lo demanda, es cortado y echado al fuego. O sea, no pueden vivir a su manera. No pueden vivir como les da la gana. Nadie puede vivir a su manera. Ni siquiera en el bajo mundo nadie puede vivir a su manera. Siempre hay alguien que va a imponer la ley. Aunque sea la ley del revólver, aunque sea la ley criminal, aunque sea, siempre hay alguien que va a dar instrucciones y alguien va a obedecer las instrucciones. Sea para el mal o sea para la justicia. Yo a la verdad os bautizo en agua y para arrepentimiento, dice Juan el Bautista, pero el que viene atrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador, dice, está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Por qué él está hablando de eso? Porque los árboles y los bosques representan personas en la Biblia. Los árboles personas y los bosques representan comunidades, representan naciones y representan gobernantes. ¿Y qué está diciendo? El hacha está puesta. Ahí está el hacha, ya está puesta para cortarlo. Es sencillo lo que está diciendo, el tiempo se acabó. El tiempo se terminó. Está el hacha puesta para cortar esto y empezar a sembrar. Está usando una alegoría de un sembrador para que ellos entiendan que está para cortarse lo que no sirve para sembrar lo que sirve. ¿Qué es un aventador? Que lo tenía en la mano, según lo que Juan el Bautista le está diciendo a la gente. Un aventador es una horquilla que tiene como tres picos, es para recoger y tirar hacia arriba el trigo. Entonces venía el viento, lo hacían casi siempre en la tarde, noche, porque era cuando más viento venía del mar. Y cuando el viento pasaba y tiraban para arriba, el viento apartaba la semilla de la paja. ¿Por qué está usando esa figura? Porque el acto de separar el grano y la paja con el aventador es una figura de juicio. O sea, el juicio está para todos. El hacha, la única referencia que tiene es el tiempo de comparecencia está cerca. Los predicadores, hablando de mi persona y los que prediquen, tenemos que reflexionar en lo que estamos predicando. Es increíble
que alguien ande golpeando a alguien con un saco y diciendo que tiene la unción del saco. Es increíble que alguien venga y ponga a las personas a hacer el ridículo que están haciendo y se llamen voceros del reino de los cielos. Porque les voy a decir una cosa, el tiempo de ahora, lo que tenemos que hacer es reforzar lo que Dios nos mandó a hacer. De eso es la predicación de la otra semana. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Qué Dios le mandó a hacer a la iglesia? La iglesia se ha convertido en un club social, mis hermanos. En un club donde las personas llegan a divertirse y a que los diviertan. Y tenemos que ver qué hacemos para divertirlos. Una persona no soporta estar una hora o más de una hora escuchando una predicación. No hay que hacer, hay que divertirlo, hay que entretenerlo para que no se vaya. Cuando Jesús tenía 3 días de estar siendo seguido por unas personas y tenían hambre y no paraban de escucharlo, me imagino el deleite que es estar escuchando en persona a nuestro Señor. Si es un deleite escuchar su palabra que la depositó en la Biblia, ahora escucharlo en persona. 3 días tenían hambre, dice, los vi y tuvo compasión de ellos porque tenían hambre. Pero no estaban pensando en que los entretuvieran, no estaban pensando a ver quién era el que danzaba, quién era el que brincaba, no estaban pensando nada de eso, querían una palabra, la palabra era lo que querían. Hoy nosotros estamos llamados a reflexionar en lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros tenemos que predicar la palabra y llamar al arrepentimiento. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros. No nos mandó a divertir personas, no nos mandó a hacer clubes sociales, no nos mandó a nosotros a estar haciendo lugares donde la gente se congregue para sentirse bien. No, nos mandó a que llevemos a lugares para que las personas lleguen y escuchen una palabra que los confronte y los haga sentir mal con el pecado, mal con la esclavitud a la que están atados, y dejen eso y se hagan siervos del Señor, que sirvan al Señor en este territorio que le pertenece y que un día lo va a tomar. Que nadie puede vivir a su manera, nadie puede seguir viviendo a su manera, los predicadores no pueden predicar a su manera, los que cantan en las iglesias no pueden ir a cantar a su manera, tienen que darle cuentas a Dios de lo que hacen y por qué lo hacen, cómo está su corazón. No importa cuánta Biblia lean, no importa cuánto canto tengan, no importa cuánto se edifiquen, si lo hacen a su manera, van para el infierno. Y el Señor me está diciendo a mí y le está diciendo a usted lo mismo que le dijo a las iglesias del Apocalipsis, y lo voy a repetir rápidamente. Lo voy a decir rápidamente. A Éfeso le dijo: recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete. A Esmirna le dijo: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. A Pérgamo le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. A Tiatira le dice: lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. A Sardis le dice: acuérdate de dónde has caído, lo que has recibido y lo que has oído, guárdalo y arrepiéntete. A Filadelfia le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y a la Odisea, la más significativa, le escribe que un romano la está entendiendo así: te aconsejo que de mí compres oro refinado y fuego. Está hablando de disciplina, está hablando de santificación, está hablando de lo que Dios hace con nosotros para que nosotros podamos voltearnos a Él y agradarlo de la manera que Él quiere ser agradado, amarlo de la manera que Él quiere ser amado, adorarlo de la manera que Él quiere ser adorado. ¿Y para qué tienes que tomar de mí oro refinado al fuego? Para que seas rico en vestiduras blancas para vestirte, o sea, en santificación, que no se descubra tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues sé celoso y arrepiéntete. Y yo hoy le estoy diciendo a usted, mi hermano y mi hermana, sea celoso, arrepiéntase. Arrepiéntase, y no le estoy diciendo a usted arrepiéntase solamente, a mí mismo. Todos tenemos conductas que son nocivas para nuestra relación con Dios y tenemos que arrepentirnos, tenemos que poner a Dios en primer lugar, tenemos que hacer lo que Él dice, porque nosotros muchas veces, por no decirle no a alguien, terminamos haciendo lo que Dios no quiere que hagamos. Y lo que está mal, y lo que está bien, y Dios establece las reglas. He aquí, dice: yo estoy a la puerta y llamo. No le está hablando a no creyentes, le está hablando a creyentes. Les está diciendo que abran la puerta. Está hablando el amo al esclavo para sentarlo a cenar. Si alguno oye mi voz, o sea, si presta atención y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo haré libre, lo haré un hombre liberto. Lo meteré para que administre lo que es mío mientras yo venga. Al que venciere, le haré que se siente conmigo
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y termina diciendo el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabe qué significa eso? El que escucha y entiende, obedezca. Es el Shema, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Escucha Israel, es lo que está diciendo. El Señor tu Dios uno es, lo que está diciendo él en la Shema. Cuando él está diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga, lo que el Espíritu dice a las iglesias es que en hebreo hay una palabra que no tiene español y no tiene traducción en otro idioma. Shema es oiga y obedezca. No se piensa, no se razona, solo se oye y se obedece. ¿Qué es lo que vamos a obedecer? La misión que Dios le dio a la iglesia. Eso es la otra semana. ¿Cuál fue la misión que Dios le dio a la iglesia? La vamos a oír en el mejor sermón de todos los tiempos. En el mejor sermón que jamás nadie haya predicado. Vamos a oírlo de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Y dejar de estar viendo las congregaciones y las iglesias como clubes sociales. Porque no son clubes sociales. Son lugares de formación espiritual para cambio de vida, para agradar a un Dios que tiene celo por su nombre, para agradar a un Dios que dice que lo amemos por sobre todas las cosas. Y eso lo incluye a usted, sus decisiones y la forma en que quiere vivir. Me incluye a mí, mis decisiones y la forma en que quiero vivir. Porque nadie en el mundo puede vivir a su manera. Nadie. Y este señor que hizo esta canción, que dijo, el final está cerca, el telón está por caer, he vivido una vida llena, mordí más de lo que podía masticar, pero hice todo esto y en una manera tímida, dijo, lo hice a mi manera. Dios quiera que se haya arrepentido. Dios quiera que se haya dado cuenta que esa canción no es de agrado para Dios, porque no vivimos como nos da la gana. Vivimos como Dios lo manda, como Dios lo demanda, como Dios lo indica. Nos guste o no nos guste. Y tenemos que empezar por lo que se perdió en el Edén. Obediencia. Obediencia. ¿Cuántas hermosas iglesias habría que estuvieran creciendo si la gente no viviera a su manera? Si la gente viviera bajo la soberanía de Dios y bajo la dirección y autoridad que Dios ha establecido. Cuando una iglesia abre, cuando una congregación abre, debería abrir bajo la dirección del pastor al cual esta persona está siendo guiado, porque Dios lo estableció. Y dice la palabra de Dios que quien no se sujeta a lo establecido con Dios, a Dios mismo se resiste. Porque en la vida tenemos que vivir bajo sujeción. Dios por sobre todo y lo que Él va ordenando. Creyentes y no creyentes, tribunos, esclavos, siervos, dueños de la viña, presidentes, diputados, ministros, doctores, ciudadanos de a pie, choferes, predicadores, todos tenemos que vivir a la manera de Dios. Solo así podremos entender lo que Salomón dijo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay nada que el hombre pueda hacer fuera de lo que Dios quiere. Gracias por acompañarnos. Por favor, la otra semana están invitados nuevamente para que vean la segunda parte de este mensaje. La segunda parte se llama La misión de la iglesia, el mejor sermón de todos los tiempos. ¿Amor? Damos gracias a Dios por este tiempo de enseñanza, por su palabra que siempre viene a traernos luz y a saber por dónde debemos caminar y a obedecer a nuestro Dios, a vivir a la manera de Él,
que tal vez es un poco complicado para nosotros los seres humanos, porque no es porque sea complicado, sino porque somos desobedientes, sino que queremos hacer la voluntad del Padre. Pero ciertamente cuando aprendemos a hacer la voluntad del Padre, entendemos que es la mejor forma de vivir. Así es. Y siempre tiene resultados. Y la más fácil, porque es más fácil y trae frutos mejores la obediencia que la desobediencia. Si nuestros ancestros, Adán y Eva, hubieran hecho a la manera de Dios, a la manera de Dios, no estaríamos como estamos. Entonces, la prueba está ahí, ¿verdad? La prueba está en este mundo, pero cuando nosotros ponemos a nuestro Dios primero que todo y hacemos lo que Él nos dice, entonces entendemos que no tenemos un ídolo como Dios, sino que tenemos al Dios verdadero. Amén, así es. Porque un Dios a mi manera es un ídolo. Así es. Y no es el Dios. Y no es el Dios. Y Él dice que no nos hagamos dioses ajenos a Él. A veces las personas piensan que un ídolo es una estatua. No. Y no es eso. Un ídolo es todo aquello que ocupe mi propio pensamiento. Un lugar que no es el que Dios dice. Entonces, buenas noches, hermanos. Les amamos mucho. Bendiciones y que el Señor nos ayude. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, porque tu palabra es veraz, Señor. Amén. Porque tú nos enseñas, Señor, a través de ella, Señor. Gracias, Señor, porque también nos enseñas a escudriñarla, Señor, y a no quedarnos con lo que una persona nos diga. Así, Padre, que ponga en el corazón de cada hombre y mujer, niño y niña que esté viendo esta prédica, escudriñar la palabra y comprobar por ellos mismos que lo que se ha dicho aquí es tu verdad, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, bendito eres tú, Señor. Amén. Que Dios los acompañe. Mañana, si Dios lo permite, estamos transmitiendo, conversando con Tony y con Nene. Vamos a hablar de dominio de la boca. Pensemos primero y hablemos después. Muchas bendiciones a todos. Ahí les voy a mandar muchos corazones para ustedes de nuestra parte. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado y muchos besos a todos. Muchos besos, muchos abrazos. Dentro de un rato los subo a YouTube. Ahí las pongo porque es más fácil encontrarlas, es más fácil compartirlas. Ya ahí le quito los 15 minutos de espera que hubieron. Y también le quito ciertas cosillas para que quede la enseñanza, las 2 oraciones y la enseñanza. Eso es para que se lo compartan a los demás y es más fácil de ubicarlo en YouTube. Entonces, gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Gracias. Y quiero recordarle nada más que a partir de octubre la prédica es a las 7 y a las 4 en la congregación. Dios primero. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite, a las 4, cuando ya Dios nos permita reunirnos, estaremos recibiendo las prédicas allá. Y a las 7 de la noche yo estaré aquí para poder traerle a los que nos están siguiendo que no se congregan con nosotros. No van a quedar ahí como que ya se acabaron, nos siguieron 6 meses y no más. No, aquí vamos a estar si Dios lo permite y nos da vida. Si Dios lo permite. Hasta Gracias. luego, hermanos. Hasta luego. Voy a cerrar para que no se haga feo. 5, 4, 3, 2, 1.